Una nueva familia es lo que podemos ver en este pasaje de Juan 19, 26 al 27. Lo voy a leer. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, el Señor Jesús enseñó muchas cosas que los discípulos las pondrían en práctica posteriormente. Igualmente dijo muchas cosas que no entendieron, sino hasta después. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Pero la enseñanza de Jesús con frecuencia era primero el hecho y luego la explicación o las palabras. Bueno, en esta ocasión habla de una nueva familia. Ya en otros pasajes de la Biblia vamos a ver cómo podemos entender esto de una nueva familia. Dice Hechos 17:26 que Dios hizo, voy a leer: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Estas palabras las dio Pablo a los atenienses, estando predicando el Evangelio. De un solo linaje ha hecho a todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De esa misma manera, bueno, hay un solo linaje, pero cayó en pecado. De esta misma manera que de un solo linaje hace a la familia humana, ahora de un nuevo linaje hace la familia de Dios. Dice la palabra del Señor, Mateo 12:46. Una ocasión que fueron la familia de Jesús a buscarle. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Interesante, claro, no fácil de entender, y si lo entendemos, no fácil de aplicar. Ahí está el detalle, joven, diría Cantinflas, ¿verdad? El cristiano no entiende muchas cosas, o bueno, sí las entiende, pero no las alcanza a comprender. Lo que la pastora decía hace un momento, la ignorancia, la ceguera espiritual. Bueno, dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos, ahí se refiere a nosotros, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Mucho tiempo me costó trabajo entender la palabra primogénito para referirse a Jesús. Me refiero en la enseñanza, en la doctrina, porque se conoció como el primogénito de José y de María, pero sabemos que es obra del Espíritu Santo, no de José ni de María. Entonces, ¿cómo es que es primogénito? Porque Jesús no es creado. Un concepto teológico es que Jesús no es creado, sino eterno, Dios con el Padre. Los teólogos discutieron mucho si fue engendrado, si fue creado, muchos dicen fue la primera creación. Los griegos tenían una filosofía muy extraña. Bueno, pero es Pablo el que dice que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Primogénito es el mayor, el primero, pero primogénito tiene la palabra gen, de donde viene genealogía, como que da la idea de nacido de. Bueno, la cuestión es que Dios, ya lo ha mencionado Ricardo, encarnó. ¿Ok? Fue como nosotros, pero es espiritualmente que llega a ser el primogénito, porque el plan es de Dios. Dios es el que dice: ve a la tierra. El Hijo viene a la tierra conforme a la voluntad del Padre, encarna, de esa manera viene, encarna y vive. Pero el hecho, el sacrificio, el resultado, el fruto de este sacrificio de Cristo es una nueva creación. Es el hecho el que crea a Jesús. Jesús es creado al hacer la voluntad del Padre como primogénito de una familia espiritual.
Es decir, cuando la voluntad de Dios se cumple en Jesucristo, que encarna, que muere y nos rescata, Él es el primogénito. Y nosotros somos sus hermanos. Dice la Biblia que no se avergüence de llamarnos hermanos. Y aquí Pablo a los romanos le dice esa misma palabra. Que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, no sé si quedó clara. En realidad esto amerita pues más amplitud para entenderlo bien como estudio, verlo. ¿Ok? Jesucristo vino por obra del Espíritu Santo. Ahora Pablo dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, y es para hablar de la familia espiritual de Dios. Nosotros somos hechos espiritualmente a la imagen de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la palabra de Dios. Somos sus hermanos y nosotros hermanos los unos de los otros. Esta doctrina apostólica tiene fundamento en lo que Jesús dijo en su ministerio, y aquí, al pie de la cruz, la patentiza. Mujer, he ahí tu hijo. Una nueva familia. Aquí está Jesús diciendo, poniendo un ejemplo y llevándolo a la práctica a aquellos a quienes Jesús habló, a María y a Juan, porque dice que desde aquella misma hora lo recibió. También así como lo entendemos, si Juan lo escribió de esa manera, yo supongo que, no sé si estaban juntos, María y Juan, es lo de menos importancia, pero se me ocurre que Juan fue y le dio un abrazo a María, y que María sintió la cercanía de alguien, espiritualmente hablando, cercano a él, de su mismo linaje. La obra que Dios hace es espiritual, y aquí comienza la nueva familia. Lo que el Señor dijo, son mis hermanos los que creen en mí, esa es la enseñanza. Ellos no lo entendieron, yo creo que Juan aquí lo entendió. Somos una nueva familia, y María lo entendería tal vez un poquito después, y nosotros no siempre lo entendemos, pero somos una familia. Los que estamos aquí somos una familia. Bueno, nos decimos hermanos. ¿Por qué en la práctica nos cuesta vernos como hermanos si así nos llamamos? En realidad es una palabra que a veces está malbaratada, o ¿cómo se puede decir? Porque a veces a las personas, la primera vez que llega hermano, y lo saludan, hermano, ¿cómo está? Pase. ¿Por qué dices hermano? ¿Te consta que es hijo de Dios, que tiene a Jesucristo como su Salvador? Está devaluada la palabra y no valoramos. Es parte de la ignorancia espiritual de los cristianos, que al tomar a la ligera las cosas no saborean, no aprovechan todo lo que lleva la palabra de Dios. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo al que él amaba, dijo a su madre, he ahí tu hijo. No le dijo madre, le dijo mujer. Es espiritualmente que le está hablando, no como primogénito de José y de María, que tenía responsabilidad en un sentido para con ella. En la carne tenía responsabilidad como conocido primogénito de José y de María. Es parte, por ello, que aquí la encomienda, se la encarga a su discípulo amado, y a ese discípulo amado que estaba bien cerquita se le encarga a María. Me atrevo a pensar que hubo mucha cercanía entre ambos para intercambiar lo que sentían, lo que creían, lo que habían vivido, lo que habían experimentado y no habían comprendido. Se me ocurre, en este momento no lo había pensado antes, que debe haber habido mucho diálogo teológico entre ellos y experiencial. Juan, quien estuvo más cercano a Jesús, debe haber dicho a María, oye María, yo no alcanzo a entender por qué Jesús nos diría esto, por qué Jesús haría lo otro. Y María le diría, pues yo tampoco lo entiendo del todo, pero yo creo que yo tampoco muchas cosas no las entendí. Porque Juan es el que tiene el pensamiento más profundo.
Me atrevo a pensar quien conoció más el corazón de Jesús. Y aquí es donde comienza. Los hermana Jesús todavía no tenían el Espíritu Santo, todavía no estaba la iglesia, pero ya Jesús, antes de que esté, ya los pone. Jesús hace las cosas y luego las explica, luego las lleva a la práctica. Ahí está una nueva familia. Jesús el primogénito con su muerte en la cruz, María y Juan aquí con la enseñanza de Jesús. Él hace una nueva familia, judíos y gentiles. Formamos esta familia. Dice Juan 7:5 que ni aun sus hermanos creían en él, refiriéndose a María, Judas, Santiago. Pero ¿quiénes son los que somos de la familia de Dios? Los hermanos de Cristo, los que creemos en él. La Biblia da testimonio, al menos cuando Jesús tuvo su ministerio en la tierra, no creían en él. Vemos por Santiago que sí creyó ya después. María también estaba ahí cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y creyeron, pasaron a ser parte de la familia de Dios. Gracias a Dios porque nosotros también somos ahora. Así como Jesús le dijo, ahora son ustedes de la familia, de mi familia. Pablo lo explica, que somos hermanos conciudadanos de los santos. ¿Y saben qué? Dentro de la familia de Dios no hay otro parentesco, nada más que hermanos. Aquí hay una cosa, con eso quiero terminar. Y yo creo que Jesús a veces era muy cuidadoso para las palabras que decía. A María no le dice madre, le dice mujer. Por otro lado le dice, he ahí tu hijo. Yo me atrevo a pensar que le habló al corazón de María, al corazón dolido de ver a su hijo sufriendo. La profecía que había recibido cuando Jesús fue presentado en el templo a María fue que una espada traspasará tu corazón. Aquí sentía, ¿qué podía sentir? Decía Ricardo, no me imagino qué sentiría el Señor ahí. ¿Qué sentiría María también? Una espada traspasará tu corazón. Jesús le dice, he ahí tu hijo. En realidad yo no soy tu hijo, mujer. Y aún si fuera tu hijo, mira, ahí está. ¿A quién amas más en la vida, hermano, hermana, joven, niño? ¿A quién amas más en la vida? Dije que iba a terminar, ¿verdad? ¿A quién amas más en la vida? Jesús es digno de que lo ames más que todas las cosas. Él dijo, quien ama a padre, madre, hermano, hermana, más que a mí, no es digno de mí. Bueno, aquí en la tierra humanamente puedes tener a alguien a quien más amas, pero si está al lado de Cristo, tienes que decidirte por el Señor. Es la familia de Dios. Mujer, ahí está tu hijo, no me mires a mí. He ahí tu madre, le dijo a su discípulo. Cuídala, algo especial, pero es el repunte para señalar Jesús lo que es la familia de Dios. Gracias a Dios porque tú y yo somos de la familia de Dios. Dios te bendiga. Dios los bendiga. ¿En cuántas ocasiones te has quedado sin fuerzas? ¿Te has sentido que no te apoyan o que te dejan a ti todo? ¿Cuántas veces te has sentido solo, apartado, rechazado? Bueno, son preguntas para reflexionar y llevárnoslas. Jesús se sintió por lo menos 3 horas lejos de la presencia de Dios. En alguna ocasión tú, yo creo que te has sentido alejado de Dios, que Dios no te escucha. A pesar de estos sentimientos, pues Dios no se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Dios, de su presencia. Dejamos muchas cosas, dejamos la oración, el ayuno, la palabra, y bueno, pues el hecho de que traigamos algunos pecados en general, pues bueno, nos va a apartar de Dios.
no es por esta naturaleza que hemos heredado, es más bien porque, bueno, pues decidimos apartarnos de Dios. En cambio Jesús, pues su naturaleza era todo lo contrario a nosotros, una naturaleza divina, santo, era sin mancha, ¿sí? Apartado del pecado. Y bueno, Él vino para que seamos rescatados, que nuestros pecados sean lavados, que nuestras culpas sean lavadas, que las transgresiones sean lavadas. Y bueno, yo creo que esos momentos dolorosos que Jesús pasó, no los podemos, yo creo que pensar o concebir el hecho de que nosotros pensemos que cómo fue crucificado, cómo fue flagelado, pues por nuestros pecados. Yo creo que a veces no le damos esa importancia. Vamos a meditar en la siguiente palabra, que es la cuarta palabra de estas 7 que vamos a estar dando, que es en Marcos 15:34. Dice así: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase corta, dicha por Jesús en la cruz, pues nos hace meditar lo que Él pasó. 3 horas alejados del Padre. Yo creo que es algo complicado, difícil para Él. El Padre nunca se alejó de Jesús. En estas horas de tinieblas que Jesús pasó, pues es por eso que se siente de esta forma y por eso le habla de esta forma. Nosotros podemos considerar esto para nuestras vidas, ¿no? Es algo que Jesús, que Cristo, sufre por nuestros pecados. Es ese dolor que a pesar de lo físico, yo creo que es más el hecho de sentirse apartado. Aunque pues Él no cometió ningún pecado, pues fue y tomó nuestros pecados y los cargó voluntariamente. Él aceptó nuestras faltas, Él aceptó nuestros castigos, que Él no lo merecía, pero por amor Él lo hizo. Es la hora culminante de esta alegoría. Asume toda angustia, el miedo, el terror de la muerte acechada por el hombre. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Yo creo que Dios no nos puede abandonar. Sin embargo, Cristo experimentó este abandono. Vive esta extenuante desolación, cae en ese abismo de tinieblas que son pues grandes. Dios Padre no interviene ante el grito de su Hijo, a pesar de que pues es algo doloroso. El Padre, en todo su amor, nunca desamparó ni abandonó a su propio Hijo en la cruz. Jesús nunca dejó de existir en el Padre, ni el Padre en Él. Las palabras de Jesús expresan sufrimiento del justo como experiencia de apartarse del abandono de Dios. Las palabras de Jesús manifiestan su angustia profunda, pero reflejan también una oración confiada. Jesús ora y cumple la voluntad de Dios. Jesús se pone en las manos de Dios y su Padre y acepta sus designios para él. Esto lo podemos ver en Filipenses 2:8.
y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz y muerte de cruz. Su muerte no era un fracaso, su muerte tuvo sentido que le entregara total y a sí mismo por los hombres para el perdón de sus pecados. Es verdaderamente Cristo pasó por la cruz, por muerte, pero no terminó ahí. Hubo para Jesús resurrección. A Jesús se le esperaba la vida divina que solo Dios tiene para nosotros. Jesús no solo lo sabe, sino que lo siente, lo vive y actúa como el Hijo de Dios, siempre en comunión con Dios. Su vida testifica de ello. Tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y de él mismo, de Dios. También nosotros tenemos que pasar por algún sufrimiento, hermanos, y algún tipo de prueba. Hagamos nuestra experiencia de Jesús, pongámonos en las manos de Dios y no nos apartemos jamás de Él. Confiemos que Dios no nos abandona nunca, y menos a sus hijos. Así como dice el salmista en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Dios les bendiga, hermanos.